Leímos el 45, 47, que eso es muy moderno, ¿no? Dice, releámoslo. Dice, y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos ¿en dónde? En las cenas, que devoran las casas de las viudas, o sea que tienen una baja moralidad, pero que les gusta sentarse a que los elogien, ¿cierto? Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas ¿qué? Oraciones. Esta semana veíamos en el libro Eclesiastés que nuestras palabras deben ser ¿qué? Cortas, ¿sí? Pero que debo entender qué es lo que pido y qué es lo que digo. Cuando yo entiendo lo que digo en una oración, la oración se hace corta, porque antes le daba 100 vueltas. Sí, Dios, tú entiendes, tú comprendes, tú sabes, imagínate tu cuadro, ¿cierto? Entonces, dice, voy en el 20:46, Lucas 20:45. Listo, continúo. Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen ¿qué? Largas oraciones. Estos recibirán ¿qué? Mayor condenación. 21. Levantando los ojos, Yeshua vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. No era pobre, era muy pobre. No sabemos qué es muy pobre o qué. Muy pobre en Arabia Saudí, ni me imagino. Yo no. Y rico en Venezuela debe ser tener una libra de carne, debe ser rico en este momento, ¿cierto? Okay, vale. Nosotros somos ricos en este momento. Bastante. Dice, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todo. Vuelvo y leo porque lo leí como salteado. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. ¿Me digas cuántos son 2 blancas? Una vez miramos cuántos dólares eran, ¿no? ¿Cuántos centavos de dólar eran? Bueno, sigamos. Dice, y dijo, en verdad os digo que esta viuda vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Vuelvo y repito. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Dime. Acá dice una pequeña moneda de cobre equivalente a la 8ª parte de un as, dice ahí, que vale alrededor de 1/5 de un centavo. 1/5 de centavo. Eso está en inglés. O sea, el centavo de dólar. O sea, hecho un centavo, hecho un dólar, algo así. Un quinto de un centavo, dice. No, pues Está peor. la quinta parte de 3.000 pesos. Como no, que es un centavo de dólar. O sea, divide 3 en 100, divide 3.000 en 100, te da 30. Quítale el quinto a eso, Sí, te da 6, ¿cómo es que es? 3.000 divididos, ¿qué? 100. 30. ¿Y eso? Lo divides en día entre 5. 6. Eso, O sea, 6 por 2, 12. Ok. O sea, dio 12 centavos colombianos. Centavos colombianos, ya. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Estás atendiendo a lo que me estás diciendo? Sí, 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 ¿vale? no, sí, sí. 12 centavos. 12 centavos colombianos. Ajá. ¿Sí? No alcanzó 12 pesos colombianos. 12 centavos colombianos, no, 12 pesos colombianos.
O sea que no alcanzó a la moneda que es la más baja denominación de nosotros, que es 50 pesos. No alcanzó a eso. O sea, no alcanzó, dio un cuarto, o sea, dio un cuarto de las 50, o sea, dio 12 centavos. Eso fue lo que dio. Bueno, pues de acuerdo a eso, ¿no? Listo. Entonces, dice, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. De lo que les sobra. O sea, ¿dónde está la generosidad del ser humano? ¿En dar? ¿O en dar qué? ¿Cómo se mide la generosidad? Es que aquí la sedacá, la misericordia no se mide por la cantidad. Porque, por ejemplo, dicen, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Shakira o casi todos los grandes músicos y jugadores de fútbol montan fundaciones, pero no es para ayudar, es para la cuestión de los impuestos. O sea, a él no se le va a contar eso como una obra de justicia, sino como una obra económica, como una jugada económica. O sea, si eso estuviera, no le estaría diciendo que ellos dieron, sino que ellos negociaron, que es diferente, con las ofrendas. ¿Sí? Cada uno de, búscame eso, cada uno de, conforme propuso en su corazón. No con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama el dador alegre, Sí, pero el contexto dice algo interesante. Segunda de Corintios 9:7. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno de como propone. Vamos a leerlo de el concepto de dar, ¿sí? Dice, veamos el 5, del 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Miren la diferencia. Ellos se han prometido una ofrenda. Pablo les ha dicho, en este momento no la necesito, pero la voy a necesitar. Entonces, él manda a unos hermanos, les dice, miren, ahí les mando mis hermanos, ahí van unos hermanos para que reciban el fruto de su generosidad. Ahí no está diciendo cuánto billete, no, lo que ustedes saben, ahí va a empezar la enseñanza. Dice, generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como qué, como imposición y no como de exigencia nuestra, que yo les exijo que tienen que traer tanto billete, no. Pero esto dijo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. 7 es el centro de la enseñanza. Cada uno que de como propuso en su corazón. Cada uno de como propuso en su corazón, no como yo le llevé a que propusiera. Cada uno de como propuso en su corazón. Dime. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza. Ni por necesidad. Porque el Eterno ama ¿qué cosa? Al dador alegre. Alegre no quiere decir que uno se acerque de una ofrenda con toteado la risa, no tiene nada que ver. La alegría y la tristeza no son cuestiones del rostro. Una persona puede estar totalmente alegre y no sonreírse. O puede sonreírse y estar totalmente aburrida. Eso no tiene nada que ver uno con lo otro. La sonrisa externa es una manifestación del cuerpo, no de mi estado emocional. ¿Sí? Porque incluso uno en los momentos más duros de la vida no ríe. ¿Sí? No sé. No tiene. O le dice algo, pero no sigue. Sí, vamos. Dice, cada uno de conforme propuso en su corazón. Dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo suficiente, abundéis para buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los hombres y a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias al Creador. Porque la administración, ahí terminemos. Principio de dar es
cada uno dé conforme propuso en su corazón, y no dé con tristeza. Eso es un principio de algo. Conforme a su propuesta fue dar. Puede haber dado $1.000.000 si lo dio como negocio, si lo dio como un acto público, como lo hacen a veces, ¿no? Y lo hacen, el hermano acaba de dar tanta plata, o el hermano donó tanto a la iglesia, el hermano donó un local. Eso no sé, eso no es donar, si él está buscando eso. Pues no debe saber la persona. Que tu mano derecha, reconocimiento. Eso es lo que les dicen. Pues eso, el contexto de lo que estamos hablando de Jesús es eso. Dice, ustedes aman las primeras sillas, las camisas largas, las oraciones largas, ¿cierto? Los ricos dañan sus ofrendas, pero para bajarles la espuma, y eso les dice, ustedes dan lo que les sobra. La mujer dio todo lo que tenía. ¿Sí? Sigamos. Lucas dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía ya. Dice, y a unos que hablaban que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará que piedra sobre piedra, que no sea destruida. Algunas preguntas más sobre la mujer que dio. Creo que no. Dios ama al dador alegre. Cada uno dé conforme, eso es un lema. Cada uno dé conforme propuso en su corazón. Si no propuso nada, y dio plata, perdió el tiempo delante del Creador. 21:7. Y le preguntaron diciendo, maestro, rabí, ¿cuándo será esto? O sea, lo de piedra sobre piedra, ¿cierto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos que, en mi nombre, diciendo que yo soy Mashiach, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será que inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres. Si van a existir grandes terremotos, ¿para qué ayuno? Para que no hayan terremotos. Dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Eso es dicho y hecho, ¿no es cierto? Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales, ¿de qué? Del cielo. Pero antes de estas cosas, os echarán ¿qué? Mano, y os perseguirán, y os entregarán, y eso me llamó un día mucho la atención. Creo que cuando estábamos leyendo aquí una del diagrama, no sé si se acuerdan, el diagrama del milenio, los 3 años y medio de guerra, 3 años y medio de paz. Cuando vimos ese estudio acá, me llamó mucho la atención esto. Pero antes de todas esas cosas os echarán mano, ¿cierto? Y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas. ¿Sí? Sin embargo, hay gente montando sinagogas de tipo judío mesiánico. No hay mucha intención en el cuento. Nos entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ¿a quién? Ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Un Yeshua o un Jesús o un Cristo asimilado no produce absolutamente ningún impacto. O sea, un Yeshua asimilado, un Yeshua no judío, lo cree cualquiera. Un Yeshua judío es complicado. El cristianismo predica un Yeshua asimilado. O sea, Yeshua toma Coca-Cola y come hamburguesa. Y ojalá de cerdo. Porque como la oración santifica el alimento. ¿Sí o no? Entonces, relajados. No. Un Yeshua judío sí produce impacto.
Por eso cuando uno habla de un Yeshua judío, a la gente le crispa. Yeshua judío, Yehudim. Y los judíos ortodoxos, juro que él no es judío. Para los católicos, judaizante. O no, o sea, pasemos por encima de que el hombre es judío. Él es de todas las naciones, ¿sí? Como mis universos. Y para los judíos ortodoxos, no, Yeshua no existió. Yeshua fue un mago, Yeshua fue, le llaman el colgado. ¿Cómo le llama la ortodoxia? El colgado, el idólatra. Bueno, como ellos leían. El rabino. Bueno, ese es un buen título. Un rabino, un buen título. Y para el lado católico y cristiano, no, él nunca fue judío. Y habrán grandes terremotos, 12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis, perdón, voy a leer lo que me dice, y esto será ocasión para dar testimonio. ¿Cuándo? Cuando me lleven a mí a las sinagogas y a las cárceles. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir, ¿cierto? Ni contradecir quienes, los que se opongan. Por eso a la gente le molesta. Uno no trata mal el tema de Dios, pero cuando se lo tratan a uno y uno les devuelve la piedra, se molestan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Que la familia le dice que en diciembre ya usted no viene a echar, ¿cómo es que me dicen ahora? El 90% de mi familia me dicen, yo me volví un tipo osco y díscolo, le dijeron a mi mamá. Dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Leo el 16. Dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres. Y coloca en primer escalafón. Le hubiera colocado en el cuarto escalafón. Uno dice, bueno, suave, ¿no? Dice, lo primero que le van a parar a ustedes, ¿quiénes son? Sus papás. Mas seréis entregados por vuestros padres. ¿Y quién? Segundo escalafón, hermanos. Sí. Y después le jala, ¿quién? Parientes. Y después lo coloqué uno a quién? Sus amigos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse. Y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y ahí nos manda Oseas 9:7, ¿no? Leámoslo. Esto que se está hablando ahí ya pasó, ¿cierto? Porque esa es la destrucción del segundo templo. Del templo, sí. Y viene una parte profética también. ¿Ya me encontraron Oseas? 9:7. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu. Lee el 9:5-7, o sea, 9:5, 9:6, 9:7. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta del Eterno? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Dice, porque estos días, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están en cinta. Bueno, Lucas los cita como en Oseas, pero no los cita como, nos citas como necesidad y como
como, ¿cómo se llama? Me olvidó el nombre. Dispersos, como dispersión. Para que estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están en cinta y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El 24 es 24, llamo el 24 todos, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso lo estamos viviendo, ¿sí o no? Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Sigamos con el 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Estos son lo que llaman tsunamis? Sí. No, eso, pero esas señales, las del sol y las de la luna, digamos que no se pueden identificar, ¿no? O sea, se puede decir, pero sería muy complicado, que tocaría mirar cuántas han pasado, cuántas no. Sí, y cuál vamos, ¿no? claro. Porque cada ratico ahí, la luna tiene sus manifestaciones. Sí. El sol y el mar. Pues ahí estamos un poco perdidos. Ahí en eso. estamos, no sabemos en sí, digamos como que no podemos identificar en qué punto está la profecía. No, en cuanto a la luna, eso no. No, porque como nosotros tenemos, el calendario que nosotros llevamos tiene un desfase también, que es el de Gilel el Viejo, ¿sí o no? Que seguimos del pueblo judío, de nuestros hermanos. Ese está desfasado como en 100 y pico años, 170, 110, no me acuerdo bien. Y el calendario griego, pues, el año 1 no es 1, sino -2. Ese ni hablar, porque ese sí nació hace poco, antes de Yeshua, antes de la era común, después de la era común, ese sí, fritos ahí. Se supone que estamos en el año que, ¿en qué año? No, ahorita en qué año estamos nosotros, 2019, ¿no? Y antes de eso, ¿qué? ¿Cuántos años existió? ¿Cuántos años hubo? No sabemos, por la cuestión del diluvio, es de los griegos, ¿cierto? Antes del diluvio. ¿Y ese tiempo cuánto? Entonces estamos perdidos en las constelaciones. Los únicos que tenían un calendario y eso desapareció, los que manejaban bien eso, eran la escuela de los profetas de Daniel. Que acuerden que ellos fueron muy puntuales con la estrella de Yeshua. Por eso los tales sabios de Oriente eran de la escuela de Daniel. Y ellos sabían lo que había ocurrido y lo que iba a pasar. Pero eso se perdió. Debe estar debajo de las nalgas del Papa, me imagino yo. Supongo yo que esos estudios deben estar ahí debajo. Y como dijo Sergio, algunos de esos, todos los estudios los quemaron, algunos, ¿no? Sí. Sigamos. 25, sí, por favor. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran. A propósito, hágale cito ahí en la palabra potencia. Pero me acordé que ayer en Cuba cayó un meteoro. Sí. ¿Ayer o antier? Ayer. O sea, tras de que tuvieron el terremoto, no, tornado, ahora ¿A qué se refiere esa potencia? Busquen el doble clic, porque hay una cosa que llaman elementos. y solo salía humo. Pablo habla de la destrucción de los elementos. Pero eso fue las noticias. Estaba buscando tal ese ¿Qué dice? ¿En cuál es lo que usted dice que En el 20, en el 21, 26, potencia. Dunamis. Lucas 21, 16, voy a leer esa traducción. Dice, los hombres, voy a leer el 25, aparecerán señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra se angustiarán las gentes, enloquecidas por el rugido del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo, pensando en lo que se le viene encima al mundo, porque hasta los astros se tambalearán. Eso es...
Sí, estamos hablando de la cuestión del meteorito. Ageo 2:21. Dice, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Una cosa es que tiene la tierra, ¿no? Y otra cosa es que tiene los cielos. ¿Cómo podrían moverse? No? Entonces dice las potencias de los... Dice que tendrán movidas las potencias. ¿Cómo que es aquí? Las potencias de los cielos serán conmovidos. Y por sí dicen que, no, que en estas pruebas que el tipo chino, coreano ha hecho, el eje de la Tierra se ha inclinado un poquito más, ¿no? Ah, sí. Si el eje de la Tierra se inclinó, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si usted mira un trompo? Se jala, tira el trompo y el trompo le hace este movimiento, ¿no? Empieza a girar de forma sobre su eje, pero con un ángulo, no en línea recta 90 grados, ¿cierto? Sino que está oblicuo. Si la Tierra, como de todas maneras, pues nosotros la vemos en los mapas que está horizontal, ¿no? No tenemos la inclinación que tenga el eje de la Tierra. Si usted lo gira más, la velocidad tiene que cambiar. Si la velocidad cambia, por norma, pues su velocidad también a través del desplazamiento, que ya está desplazando en el espacio, ¿no? Tiene que aumentar o disminuir. ¿Qué hace usted si usted cambia el eje, la Tierra, aumenta la velocidad o disminuye? ¿Qué creen? Tienen que aumentar, ¿no? ¿Usted alguna vez vio que ahora la Tierra se está moviendo más rápido? Porque cambió o se movió un poco. Es que no me acuerdo muy bien, pero yo escuché eso, que se movió un poco la Tierra y que por eso se está pasando más rápido el tiempo. Se está moviendo más rápido. ¿Y en el universo qué pasaría si yo altero la velocidad de uno de los cometas o de las estrellas que puede ser la Tierra? ¿Qué pasa si yo tiro al agua? Si usted tira al agua una piedra, si no, usted hizo la onda que hace, ¿cierto? Pero si usted la tira más duro, ¿cómo sale la onda? Más grande. Sí, más rápido. ¿Qué pasa si yo aumento la velocidad de la Tierra en un sistema? ¿Qué pasaría con las otras cosas, con los otros agentes? Se estabiliza. ¿Cómo? También se altera. Se empiezan a generar unas ondas. Sí, y a producir esas ondas, ¿qué ocurre? El movimiento se altera. Sí, yo vi algunas estudié sobre los ecos, el eco del sonido en el espacio, ¿sí? Y crea por ondas, porque usted en el agua, por ejemplo, coge y hace más rápido, la velocidad del sonido es más rápida en el agua, ¿no? ¿Sabía? Así como la electricidad, ¿no? Es rápida. Entonces, al alterar la velocidad del sonido, acuerde que a través del sonido yo puedo destruir. ¿Cierto? O sea, no es fantasía que a través de chofares nuestra nación echó al piso, se puede poner un bafle frente a un, claro. Sí, porque es el periodo, afecta el periodo de movimiento del objeto. Entonces empieza a mover, empieza a vibrar más rápido. Uno, digamos, podría tumbar un puente. Si hiciéramos un batallón de gente y la gente subiera el puente y marcharía, uno podría tumbar un puente así. Sí, una cuestión de contacto. Que no están haciendo por sonido. Sí, no, el periodo, cambia el periodo. Entonces todo ya. se va acelerando el periodo. Y cuando ya se agranda el periodo, llega más alto. Entonces, no se nos debe que en estos tiempos, en los últimos tiempos, en las últimas temporadas, caigan más meteoritos. Porque los meteoritos que van a una velocidad se alteró su velocidad y la posición de la Tierra también se tuvo que haber alterado. ¿Sí? O sea, eso significa que está muy pronto a desaparecer todo o a morir. Yo diría más bien que vamos a concluir con esto, en la parte que dice, No sé por qué se altera el movimiento de la Tierra. por el cambio del eje. Pero más bien no, porque Inclinó por el movimiento interno, por las bombas, por sacar el petróleo, por todo lo que estamos haciendo. Porque, don Nelson, Leamos el 27, ¿qué dice? entonces verán al hijo de... Listo, Entonces, listo. Entonces, ¿qué ocurre con todo eso? Después de todo eso, sobre todo la satelital, verán al Hijo del Hombre, ¿sí? que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces, dice, y después de todo este cuento, y sobre todo una de las últimas señales, ¿cuál es? Que el cosmos tiene que ser alterado. Por eso no nos asuste la luna roja.
Sí, nos pongamos a ayunar para que no, ya está escrito. Mashiach viene, esa es una de las grandes señales. ¿Cierto? Es una de las grandes señales. Y una de las grandes señales que una de las cosas que asustará al ser humano es, por ejemplo, que Júpiter puede ser, hace poco creo que cayó en la luna, cayó un meteoro, donde cayó grandísimo, en el sol o en la luna. En la luna, sí, ¿no? Cierto. Que eso no es normal además. Que si nos da, chao. ¿Cómo mío? Si nos llegase a dar, Ah, no, Dios, sí, chao. la tierra no aparece. Bueno, la Tierra viene después de un milenio que dice cielos nuevos, tierra nueva. Pero sí, porque no relacionaba porque Que se deteriore, sí, que se deteriore. a mayor velocidad, Sí, digamos como que el tiempo se va acortando, sí, claro. ¿no? Y pues si estamos en una mayor velocidad y el tiempo se acorta porque estamos pronto a, no sé si a desaparecer o esto Transformarse. a transformarse. Ah. ¿Y qué ocurre si la gente, mire esto, qué ocurre si el tiempo, si la materia va a mayor velocidad? En mayor velocidad que, Si la materia va a mayor velocidad. pues, Morimos, ¿no? ¿Qué ocurre en el tiempo? ¿Qué ocurre con el tiempo? no. ¿Quién no han Pues visto se va algo? quedando el tiempo. ¿Quién no han visto algo con unas cositas que hoy, por ejemplo, sobre todo el sexo femenino ya a los 12 años parecen de 30? Sin necesidad de que muchas veces tomen hormonas y eso. Se va quedando el tiempo. ¿Cómo? ¿Yo no necesito el cuerpo de las chicas? Yeshua predice entonces la destrucción del templo. Dice, no quedará piedra sobre piedra. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea que destruida. Continúo. Y le preguntaron diciendo, maestro, dice entonces Jesús en 21:5, dice, unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo alguien que tenga una traducción a la mano, que no diga la palabra votiva. Algunos que hablaban acerca del templo diciendo que estaba adornada con hermosas piedras y ofrendas votivas, les dijo. Algunas personas estaban hablando de los hermosos bloques de piedra que se habían usado para construir el templo y de los preciosos adornos colocados en sus paredes. Listo. Cuando la gente estableció, o uno le pregunta, el templo o iglesia, generalmente pues su visión se lleva hacia un aspecto físico. ¿Sí? Yo voy a ir a la iglesia. Ustedes se imaginan la iglesia, la cajita cuadrada con una cruz encima. O yo voy a ir al templo, para que no sea una iglesia, entonces van al templo, entonces ya es un cubículo bien bonito, con una acústica tenaz, ¿cierto? De aquí está hablando de lo que está en Jerusalén, ¿cierto? Estamos de acuerdo. El monte del templo. Dice, hermosas piedras y ofrendas, bueno, con lo que está decorado el templo. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea que destruida. 7. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? ¿Por qué a Yeshua le dicen maestro? Bueno, le dicen, en este me imagino que debería ser la palabra adecuada, ¿cuál? Rabí, ¿cierto? Rabí. Si a una persona le dicen rabí en Israel, ¿por qué cree que le dicen rabí? Sí, muchas veces uno escucha decir maestro. Yeshua le dicen rabí, maestro. Él era un rabí y sus discípulos eran ¿qué? Judíos. Los 12 discípulos le dicen, son parte de, ¿cierto? De una escuela que se está formando, que es la escuela de Yeshua. Sí, una escuela, se llama Yeshua. Dice, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿alguien tiene la cabeza de la mano? 21:7. En el 21:7, en la cabeza israelita, dice, ahí sí dice, y ellos le preguntaron, rabí, ¿cierto? Rabí. Si es así. Perdón, rabí, si es así, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Y qué señal se dará cuando esto esté por suceder? Él respondió, 8. Entonces él dijo, mirad que no seáis ¿qué?
engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Mashiach, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Entonces digo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Mashiach, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, ¿qué cosa? No se alarmen. Sí, a veces colocan unas vainas que dicen, no, el anticristo, mira el anticristo, sacan la foto de un tipo ahí, Osama Bin Laden, este es el anticristo. Y alguien me preguntaba, ¿será hermano que este sí es el anticristo? Sea, no sea, a mí me da la guan, ¿entiende? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dijo nuestro maestro? ¿Qué dice? No se alarme. Mira, estoy buscando a alguien que tenga otra versión a la mano como para enriquecer la vaina. No os alarméis, 9. Y cuando oigan de guerras y de revoluciones, no se atemoricen, porque es necesario que estas cosas sucedan primero, pero el fin no será inmediato. Y cuando oigan de rumores de guerras y revoluciones, ¿qué dicen? No tengan pánico, no tengan susto, porque desde que estamos vivos, ¿cuántas veces nos han dicho que el presidente de los Estados Unidos es el anticristo? No, puede ser que venga de allá, no sé, y no nos interesa. Pero siempre dice, Osama Bin Laden, un negro, presidente de Estados Unidos. Ese más es el anticristo. Nos va a matar a todos. Obama. Y Osama también. Y Obama y Osama. Dice, y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis. No os alarméis. ¿Por qué es necesario que estas cosas qué? Es necesario. O sea que no nos podemos poner a ayunar para que eso no ocurra. Estas cosas son necesarias que ¿qué? Que pasen. ¿Sí? Acontezcan, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será ¿qué? Inmediatamente. Entonces les dijo, se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Voy a repetir el 11. Y habrán grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, plagas, enfermedades, ¿sí? Sobre todo donde no se sabe cuál es el origen. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Para ir ayer me llegó, Sergio me dice que es viejo, pero no se llegó a mi celular donde un tipo de Harvard dice que a la Tierra se aproxima una nave espacial. ¿Nave espacial? Sí, pues a mí me llegó eso. Y él me dice que, y lo dijo alguien serio, o sea, un científico dijo que a nuestra Tierra se aproximaban, no sé, una nave espacial, yo qué sé. Lo único que sé es que los seres, tanto los seres como alguien me ayude con carros de fuego en Ezequiel. Nosotros sabemos que los ángeles se materializan y que los ángeles no tienen plumas, ¿sí me entienden? Y que usan desodorante para mal olor, no. Cosas como esas no ocurren. Hay 10 tipos de acuerdo a textos hebreos de ángeles. Entonces existen, por ejemplo, los animales santos, los hijos de Elohim, existen los nefilim, existen los querubines, los serafines, en fin, ¿sí? Y hay diferentes creaciones que tienen manifestación no solamente en lo espiritual, sino que también se pueden materializar. Entonces uno puede ver fácilmente Malachim, un ángel. Un ángel no quiere decir que le vi las alas, ni un ganchito que le ponen aquí con un aro. Creo que eso lo hace un, sí, ¿cómo lo llaman, hermano? Batas blancas y sandalias. Sí. Ese es un concepto romano de lo que son los ángeles. Sí, hay que usar carro de fuego, un carro. ¿Ya lo encontraste? De fuego no, solamente, el carro de fuego solamente está en Primera de Reyes. ¿Qué dice? Vamos a leer Segunda de Reyes 6, 8 al 17. Segunda de Reyes tenía
el rey de Siria, guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, de Elohim, envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declarasteis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Tenaz, ¿no? Que el profeta sepa eso, ¿no? Algo que está en secreto. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho así, y aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, ¿qué le dijo? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cómo dice el 17? Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Hashem, que abra sus ojos para que vea. Repita. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Hashem, que abra sus ojos para que vea. Entonces Hashem abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de ¿qué? De gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dice: y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Esos seres qué eran? Espirituales. ¿Sí o no? Dice: yo te ruego para que abra los ojos de mi criado. Le dice el texto anterior: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. Jesse, por ahí más adelante hay otra de Jesse, sobre cada rato que el Eterno le mostraba, no sé por qué, a la final él termina mal, le mostraba constantemente cosas espirituales, ¿sí? O sea que alrededor de nosotros hay seres espirituales, y no son gente con alas. Aquí dice que había gente como de a caballo, y gente con carros de fuego. ¿Te imaginas que uno sepa en el baño y pase alguien con un carro de fuego? Queda uno listo, ¿sí o no? Dice, y le preguntaron: ¿cuándo, maestro, cuándo será esto? ¿Y qué señal? Más adelante: y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán ¿qué? Mano. ¿Y qué pasará? Y os perseguirán, y os entregarán ¿en dónde? En las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se oponen. En este texto me enseñaron algunas veces en la iglesia cristiana que nosotros no deberíamos estudiar, sino que Dios nos iba a llenar nuestra boca de entendimiento y sabiduría. ¿De dónde? No sé. Te decían: no, tranquilo, además no hay que estudiar mucho porque la letra mata, el espíritu vivifica. Y uno cuando está debatiendo con alguien, pues Dios es el que le da palabras a uno. Pues sí, pero pues según lo que uno tenga en la cabeza, uno lo que va a hablar, ¿sí o no? Y si uno tiene... Eso me enseñó alguna vez un profesor, dijo: si usted llena un recipiente de basura, levanta la tapa de la basura y a que huele a basura, ¿sí o no?
Él decía, ¿cómo me gustaría abrir la tapa de los cerebros de muchos de los que se sientan aquí? Decía, mas seréis entregados, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no pueden resistir ni contradecir todos los que se oponen. Mas seréis entregados, ¿por quién? Aún por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros. ¿Quiénes son los primeros en contradecirlo, en entregarlo, en blasfemar, en, como dicen por ahí, en tener cierta resistencia en lo que uno empieza a practicar? ¿Quiénes? Los padres. Porque nuestros padres tienen un lema: a mí me enseñaron así. ¿Cómo se va a cambiar de religión? No es que nuestros abuelos practicaron eso. Generalmente los padres, ¿cierto? Aún si son padres cristianos. Pero ¿cómo se va a cambiar? Imagínense, ¿por qué le tienen temor a eso? Uno de los principios de nuestra Muná es que el Eterno utiliza 42 vías diferentes para que la persona alcance resplandor de la Torah. Cualquier método. Que usted se dedique a los musulmanes, a los hindús, a los chiitas, a los sunitas, a los católicos, a los presbiterianos, cualquiera de esos caminos, a Kadosh Baruj Hu, cuando quiere revelarle su Torah, no importa cuál camino. Entonces uno no puede tenerle miedo a eso. Decía, mas seréis entregados aún ¿por quién? Por vuestros padres. Primero que todo, padres. ¿Quién? Hermanos. Tercero, ¿quién? Parientes. Cuarto, ¿quién? Amigos. Y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Quién son los que más ejercen presión? En realidad. Depende, Sí. ¿no? Hay quien lo presionará más a la familia, otros más los amigos. Depende también la edad, ¿no? Pienso yo que, pues, si hablamos de niños y jóvenes, serán los amigos, ¿no? Es como la mayor influencia. Y sobre todo cuando están casados, ¿quién? ¿La esposa? O la esposa. Son los que más ejercen presión para eso, ¿cierto? Y eso está estipulado aquí, que ocurra y que pase. Está dentro del normal. Pero ni un cabello de vuestra cabeza, ¿qué cosa? Perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras, ¿qué? Almas. No quiere decir que me gane la salvación. Esa palabra ganaréis ahí no va. Dice, con su perseverancia ganarán su alma. Con su constancia conseguirán la vida. Esa es buena. Cuando la gente lee estos textos, a ¿Cómo veces, afrontar esa situación? ¿cómo afrontar las situaciones? Las persecuciones. Sí, tanto La presión. algunas son sociales, otras Sí, son bueno, en todas son en el diferentes. trabajo, Sí. en la universidad, bueno, en la universidad no, ¿cómo ha pasado? Con los padres, con la esposa. Cuando nosotros les enseñamos a nuestros niños, sobre todo a nuestros niños, que ellos son una cultura o que ellos vienen de otra nación, sobre todo la palabra, miren que la palabra nación es primordial. Utilizar yo en el léxico la palabra nación, nuestra nación, mi nación, la nación, nuestra nación. Va a entender él que él es una nación dentro de qué? Dentro de una nación. Que él tiene una cultura, no creencia, porque dice que religión practica, no, una cultura diferente a la gente que lo rodea. Entonces va a entender, va a saber responder a muchas de las presiones. Hay un pasaje que dice, educa al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿sí o no? En su camino, no en mi camino. Nosotros le metemos a los niños desde pequeños que ojalá sean médicos, que sean ingenieros, que sean policías, que sean bomberos, porque de eso lo disfrazan, ¿no? Entonces es una especie de héroes internos que tienen. Pero no les enseñamos realmente a ser sadiks, justos. Que eso es lo primordial, es lo esencial. Cuando ellos dicen, bueno, yo cómo aguanto la presión de un jefe que es inmamable, que es incansable, que además es idólatra, que a veces son hasta brujos, que a veces practican ritos hasta dentro de las mismas oficinas. ¿Qué dice el texto 5?
Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como sirviendo a quién. Es importante la última parte, como sirviendo a Mashiach, no como sirviendo al jefe. Sí, vuelvo y leo, léelo, Beatriz. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Mashiach. ¿Otro tiene alguna traducción a la mano? Bueno, utiliza casi toda la palabra esclavo, ¿no? Aquí lo utiliza como siervo, que es diferente. Dice siervos, aquí en otra traducción. Dice, obedecer a vuestros amos terrenales con reverencia, con temblor. Dice, con sencillez de vuestro corazón. ¿Como a quién? Como a Mashiach. Sigamos con el 6.6. Sigue, Beatriz. 6:6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Mashiach de corazón, haciendo la voluntad del oído. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos. Por eso dice la palabra siervo, porque yo no soy esclavo de Mashiach. La palabra adecuada debería ser siervo, porque abajo del texto yo también tengo que utilizar la palabra esclavo de Yeshua. No, yo no soy esclavo. Siervo de Mashiach, de corazón, haciendo ¿qué cosa? La voluntad de Elohim. Le damos el 5 y el 6 otra vez. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Mashiach, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Mashiach, de corazón, haciendo la voluntad del Creador. Entonces uno cómo aguanta la presión de los jefes, que son pues pesados. Que la pregunta viene de Pablo, ¿cómo uno hace para aguantar las presiones, cierto? A los jefes, los que han tenido jefes que son tenaces, ¿cómo se aguanta la presión? Hay una lucha además, porque a veces los jefes a uno le piden cosas, ¿no? Que no van de acorde a la realidad. Entonces le dicen, vaya a tal lugar y dígale tal cosita a fulano de tal. Generalmente esa cosita, ¿qué es? Una mentira. Sí. ¿Cómo dice Saúl Pablo que uno debe actuar? Dice, debe actuar es como si yo sirviera a quién, a Yeshua. Si yo sirvo como, si yo actúo ante un patrón como sirviendo a Yeshua, se me olvida el patrón, ¿cierto? Entonces, no sirviendo al ojo. Hay operarios, yo estuve en la fortaleza de una empresa, y hay el colombiano, sobre todo los alemanes. Una vez hablé con un alemán sobre cuestiones de trabajo, me decía, el colombiano generalmente, y decíamos que noche es, trabajan, son largas jornadas porque no trabajan. En Alemania se trabaja menos tiempo porque los que van a trabajar. Entonces el operario colombiano generalmente tiene supervisores encima cuando no debería tenerlos. El supervisor en un plan de producción debería estar sobre la producción y no sobre el tipo, porque el tipo se voltea la mirada y entonces él se dedica a otra cosa. Nada más que usted entre en un almacén hoy en día, sí que estén para que lo atiendan a uno, ¿sí o no? Porque la persona generalmente está aquí. Sí, entonces uno pide cualquier cosa y la persona está ahí colgada del celular. En las bombas uno a veces tiene tenace porque hay una fila y le dicen a uno que no usa el celular porque eso es peligroso, pero el tipo que está despidiendo la gasolina está colgado hace rato dándole y uno haciendo una fila y el señor sigue ahí colgado. Dice, no sirviendo como al ojo. ¿Qué es sirviendo al ojo? Que necesita la presión para que ande. Entonces, Shaul nos está diciendo a nosotros que nosotros no seamos así, que no sirvamos al ojo. O sea, que no sirvamos como si nos estuvieran mirando a toda hora, sirva, que sirva, y sirva, que sirva, y sirva, que sirva. Entonces, el patrón que viene, pues un patrón. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales. Dice que los obedezca con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Esa es la otra, porque miren, muchachos,
A veces cuando uno está en este gremio, uno le dice algo, bueno, que hay que enseñar, que hay que predicar. Y hay que tener cuidado con eso, porque se ponen a predicar en las horas laborales. Sigo con el texto. Dice, obedecer a vuestros amos terrenales como, con temblor y sencillez de vuestro corazón. Como a Mashiach, dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Mashiach, de corazón, haciendo la voluntad de Elohim. Entonces, termino. Pero yo tengo que obedecerlo en el temor del Eterno, no en lo que Él diga. Eso no tiene que ver, va en contravía de lo que nosotros creemos y pensamos. Y esa es una presión. Y dice que nosotros debemos estar por primero como si estuviéramos sirviendo a quién, al Creador, a Mashiach, ¿cierto? Y no a jefe. Y eso a veces hay unas disputas tenaces, ¿no? Porque ellos quieren pasar siempre pues algunas normas por encima pues de la ley, ¿no? Pero, bueno, ahí los dejo.